generales, ajustes generales. Hacemos clic, esperamos a que cargue. Y como podrán ver, acá tenemos toda una descripción de los ajustes generales del sitio, ¿ok? De nuestro sitio. Podemos ir a ver el sitio para ver que realmente está instalado, visitar sitio, lo abrimos en una nueva pestaña. Y tenemos la instalación típica de WordPress, el tema típico de WordPress. Como verán, tenemos una entrada de ejemplo y una página de ejemplo. Y bueno, tenemos la instalación típica de WordPress que todos ya conocemos a esta altura. Sinceramente es muy fácil, es muy lindo, muy útil. He quedado enamorado de los CMS. La verdad tengo que reconocerlo, aunque no me sigue gustando sobremanera escribir código HTML y CSS3 en forma manual, yo mismo. Pero son muy simples, muy hermosos estos CMS. Sinceramente son una invención, una creación muy importante. Bueno, hemos visto que tenemos nuestro sitio y demás. Entonces, como ven, acá tenemos esta dirección que dice dirección de WordPress y dirección del sitio. Como WordPress ha sido un CMS que se ha creado sobre todo pensado para blogs. Actualmente sobrepasa esa utilidad y se crean sitios enteros en WordPress. Eh, Tiene dos instalaciones que por lo general, como ven aquí, son la misma, es localhost y localhost, pero tiene dos porque podrían estar en distintos lugares. O sea, la dirección del sitio donde está instalado WordPress puede ser una, donde están las páginas estáticas, y la dirección, digamos, podría ser un dominio, donde están las páginas estáticas que se van a ver cuando se ingresa ese dominio, y la dirección del blog puede ser otra, ¿ok? Pero por lo general estas dos direcciones coinciden, son lo mismo. Bueno, y entonces acá empezamos con lo, con lo que ustedes deberían tener en cuenta. La mayoría les dice que para hacer, a esta altura ya deberían deducirlo fácilmente, que para trasladar el WordPress hay tres pasos que hacer. El primero y más importante, un backup de la base de datos, porque ahí está toda la información. Y el segundo, cortar y trasladar, pegar el sitio en el otro hosting, trasladarlo, o sea, descargarlo desde el hosting actual y subirlo, todos los archivos estos que vemos acá, todos los archivos que vemos acá, descargarlos y subirlos, o sea, los que pertenecen al WordPress, ¿no? Y subirlos a nuestro nuevo hosting. Y que para que funcione, les dicen, tienen que cambiar para que funcione ese, digamos, tienen que cargar la base de datos por medio del phpMyAdmin a la base de datos de su nuevo hosting. Tienen que subir la base de datos, por ejemplo, en este caso, WordPress prueba. Y, como les dije, descargar todos los archivos y llevarlos, trasladarlos a nuevo hosting. Y como último paso, les dicen que hay que cambiar, antes de hacer los dos pasos anteriores, desde aquí adentro, como ustedes ven, hay que cambiar esto. Les dice que tienen que cambiar, tienen que, por ejemplo, si ustedes se van a trasladar a otro sitio, tienen que poner toda la ruta del otro sitio aquí. ¿Estamos? O si van a cambiar de dominio, tienen que hacer lo mismo. Eso es un grave error, porque no solo no les va a funcionar allá, sino que no les va a funcionar acá la instalación de su WordPress. Porque una vez que se deslogueen de aquí, que salgan de la administración, no pueden volver a acceder. ¿Por qué? Porque al cambiar la ruta acá, esta instalación de WordPress pierde conexión con la base de datos. No hay coordinación. El WordPress está en un lado y sin embargo cuando se lo lee desde la base de datos les dice a los scripts que está en otro lado. Y entonces hay una contradicción en la información de dónde está realmente WordPress y de dónde figura que está en la base de datos y no puede funcionar. ¿Ok? Bueno, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Aquí no deben modificar nada. ¿Estamos?
hay que entender cómo funciona. Y como ya sabemos cómo funciona, como sabemos que WordPress consta de dos partes, los archivos que están en el host, en el servidor, y todo lo que hayamos subido, o sea, imágenes, plugin, todo lo que tengamos instalado en nuestro WordPress y la información que se encuentra dentro de la base de datos, entonces los dos pasos a realizar son simples. Primero, backup de la base de datos. ¿Cómo se hace eso? Vamos a nuestro phpMyAdmin. Una vez que estamos dentro de nuestro phpMyAdmin, lo que hacemos es ingresamos a la base de datos. Hacemos clic en WordPress prueba en este caso. Una vez que carga nuestra base de datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a, ponemos en exportar, como les dije, y hacemos la exportación rápida, ¿ok? En SQL. Si quieren hacerlo personalizado, le dan personalizado. Se fijan que esté seleccionado todo aquí. Y acá le pueden poner, donde dice compresión, le pueden poner que se descargue como zip, como gzip o como bzip. Cualquiera de esos formatos los acepta SQL. Sin compresión se va a descargar solo como SQL, ¿ok? Cuando accedan a la administración de su nuevo hosting, lanzan el phpMyAdmin, o sea, ingresan con su usuario y contraseña y una vez que estén adentro van a ver esto. Van a tener las tablas propias del servidor web que se crean y ninguna tabla de ustedes. En el servidor ustedes en estas tablas no van a tener acceso, les van a aparecer como opacas, así en gris, porque no pueden acceder a ellas debido que no pueden hacer cambios porque si no desconfigurarían la base de datos. Bueno, pero a las que ustedes crean, ustedes tienen permiso, pueden eliminarlas, o sea, tienen todos los permisos dados, pueden eliminar, etcétera, entonces no hay problema. Como ven, van a estar las tablas digamos, del propio hosting, y lo que tienen que hacer es crear primero la base de datos. Entonces nos vamos a base de datos, eh, creamos la base de datos, en este caso vamos a llamarla de la misma forma, pero ustedes pueden llamarla de la forma que quieran. Elegimos la codificación de caracteres, que tiene que ser la misma que la que tenía nuestra base de datos, UTF-8 Unicode, y creamos la base de datos. La base de datos se creó, nos dice, y ha sido creada exitosamente, y acá, como vemos, está WordPress prueba. Le damos un clic, y como vemos está vacía, nos dice crear tabla. La base de datos está completamente vacía, WordPress prueba, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es clic al botón importar, estando dentro de la base de datos que acabamos de crear vacía. Y ahora sí, vamos al respaldo de la base de datos de nuestro antiguo hosting que hemos creado. Seleccionamos ya sea el SQL o el zip, cualquiera de los dos. Vamos a probar con el zip, vamos a probar con los dos. Y el resto lo dejan tal cual como está y le dan en continuar. Esperamos un ratito. Y como ven, nos dice la importación se ejecutó exitosamente, se ejecutaron 34 consultas. Y ya tenemos todas las tablas de nuestra base de datos. Vamos a WordPress prueba y tenemos ahí todas las bases de datos. Todas las tablas, digo, de nuestra base de datos. Aquí estamos. Bueno, y como ven está vacía, ahora lo vamos a hacer con el archivo zip. Clic a importar, examinar. Elegimos el archivo WordPress prueba.sql.zip, abrir, lo dejamos con el resto como está, le damos continuar y como ven dice la importación se ejecutó exitosamente, se ejecutaron 34 consultas. Ok, entonces la base de datos está ahí. Ya sabemos cómo exportar con zip. Recuerden, para exportar así como está, lo exportan en SQL. En el exportado rápido lo exportan en SQL. Pero si la base de datos es muy grande, les recomiendo que la compriman. Entonces le dan en personalizado. Se fijan que esté todo seleccionado. Por defecto siempre está todo seleccionado. Y lo único que aquí en donde dice compresión, eligen zip, gzip o bzip. Por ejemplo, si ponen zip y listo. El resto lo dejan todo tal cual está. No toquen nada. ¿Ok? Y le dan a continuar
y les va a aparecer el archivo zip para descargar, como estamos viendo acá. Si fuera el gzip, les aparecería con gzip, etcétera. Por ejemplo, podemos ponerlo en gzip, le damos a continuar, y como el archivo que nos da para descargar es un WordPress prueba.sql.gs, gz digo, perdón, .gz, ¿ok? Cualquiera de las formas está bien. Bueno, entonces como ya tenemos nuestra tabla, vamos a ver si nuestra instalación de WordPress sufrió algún daño, para que se queden tranquilos. Le damos F5 y si hubiera algún daño tendría que salirnos algún error. Se terminó la sesión de usuario, perdón, se expiró nuestra sesión, nada más. Le damos admin y acá la contraseña. Epa, me fui. Cerramos. Y como pueden ver, nos hemos logueado exitosamente. Lo del logueo no lo tenía previsto, pero nos hemos logueado exitosamente y estamos dentro de WordPress, nuestro WordPress nuevamente. ¿Ok? Bueno, entonces repasemos los pasos. Primero, backup de la base de datos, ya sea en formato SQL o en formato comprimido zip o gzip o bzip. Ya saben cómo hacerlo. Segundo, descargar todos los archivos del sitio antiguo y del hosting antiguo y subirlos al nuevo hosting. Tercero, acceder dentro de nuestro nuevo hosting, dentro de la administración, al phpMyAdmin de nuestro nuevo hosting, crear una base de datos con el nombre que ustedes quieran, porque lo que se va a importar no es el nombre de la base de datos, sino que lo que se va a importar son las tablas que se encuentran dentro de la base de datos. Pueden crear una base de datos con otro nombre, no necesariamente tiene que ser el mismo que tenía en el servidor viejo. Crean la base de datos, importan el backup que hicieron, se importa todas las tablas, se importan todas las tablas y ya en teoría debería estar funcionando todo bien. Pero aquí hay que hacer una salvedad. Si ustedes lo único que están haciendo es cambiando de hosting, pero no de nombre de dominio, todo debería andar bien. ¿Por qué? Porque se supone que si cambiaron de hosting nada más, si se trasladaron de hosting y no de nombre de dominio, dieron de alta en su nuevo servicio de hosting el mismo dominio al cual solamente van a cambiar los DNS, o sea, la IP a la que apunta. Pero eso se actualiza solamente, perdón, pero eso lo actualiza sin ninguna intervención por parte de ustedes su servicio de web hosting cuando dan de alta el dominio. Pero si ustedes solo se trasladaron de hosting sin cambiar el nombre de dominio, todo debería andar bien. ¿Por qué? Porque su sitio han dado de alta el mismo nombre de dominio, su sitio va a tener el mismo nombre de dominio y la instalación del WordPress aquí va a figurar, en la instalación del WordPress aquí va a figurar el mismo nombre de dominio. Entonces no va a haber ningún cambio. Con solo trasladar la base, con solo trasladar los archivos, ya anduvo bien. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron es cambiar en el lugar donde está alojado. El nombre de dominio se dio de alta, la IP ya se ajusta cuando actualizan los DNS. Y en su base de datos, sí digamos, su sitio va a seguir figurando con el mismo nombre de dominio y la base de datos va a seguir figurando el mismo nombre de dominio y en la instalación del WordPress va a seguir figurando el mismo nombre de dominio porque es donde está instalado el WordPress, en ese nombre de dominio. El hosting no importa. Lo único que va a cambiar y que es lo que tienen que hacer antes es lo que hicieron al principio con la instalación manual. Es una vez de dar de alta, de importar la base de datos, de trasladar el WordPress, lo que sí deben cambiar cuando estén dentro cuando hayan transportado todos estos archivos al nuevo hosting, lo que hay que cambiar son los datos de aquí. Otra vez se vienen al WordPress config con el Notepad++, lo abren y lo que sí deben cambiar son los datos del nombre de la base de datos si es que el nombre de la base de datos ha cambiado. Si es el mismo, va a seguir siendo el mismo.
Si ustedes crearon la base de datos en su nuevo hosting con otro nombre, tienen que actualizarlo acá para que se conecte. El usuario de la base de datos, eso sí va a cambiar porque es un nuevo hosting, van a tener un nuevo usuario para acceder al PHPMyAdmin. La contraseña de la base de datos, que eso también va a cambiar porque al ser un nuevo hosting van a tener una nueva contraseña para acceder al PHPMyAdmin de ese hosting y el host donde se encuentra la base de datos, que eso tienen que verificar dónde se encuentra en la información de la base de datos cuando la creen, no desde PHPMyAdmin, sino desde SQL, de los detalles de SQL. Se van a MySQL, buscan los detalles de la base de datos y se fijan si la base de datos está instalada en el localhost, o sea, en el mismo servidor donde funciona su sitio, o en un host distinto, como en GoDaddy, como mostramos, y lo actualizan aquí. Una vez que hayan actualizado este archivo de configuración, le dan a guardar y ya pueden teclear en cualquier explorador su nombre de dominio y se va a conectar en forma automática. ¿Por qué? Porque ya la base de datos está importada, los archivos están en el nuevo hosting, el nombre de dominio obviamente lo han dado de alta en el nuevo hosting y han actualizado el archivo config de WordPress con el nuevo usuario de PHPMyAdmin, la nueva contraseña de PHPMyAdmin, el nuevo nombre de la base de datos si es que crearon con otra base de datos y el host de la base de datos si es que está en un host distinto al localhost. Entonces, una vez ahí ya pueden teclear su nombre de dominio en cualquier explorador y el WordPress va a andar a la perfección. ¿Ok? Estaría andando totalmente a la perfección. Sin ningún otro cambio. Es lo único que tenían que hacer. Solamente el backup, importar, trasladar los archivos y actualizar la información en WordPress config con los nuevos usuarios, contraseña y si el resto, nombre de base de datos y la base de datos se encuentra en localhost, lo dejan igual. O el host y el nombre de la base de datos si es que ha cambiado. Esto es para trasladarlo de hosting. Ahora, para hacer un cambio de hosting y de dominio, ok, para hacer un cambio de hosting y de dominio, o sea, si ustedes están trasladando su antigua instalación de WordPress, pero ahora su nombre de dominio es otro, o sea, pasó de ser mi primer WordPress.com a mi segundo WordPress.com, por ejemplo, ok. Entonces, ahí sí hay que cambiar eh, la información en la base de datos y volvemos a MySQL. Volvemos a MySQL y buscamos la tabla que se llama WordPress Option, WP Option, ¿ok? Hacemos un clic en esa tabla, esperamos a ingresar y la primer fila de esa tabla que está dentro ¿cómo es? De nuestra base de datos se llama, la primer fila se llama Site URL y como ven dice http://localhost, que es lo mismo que tenemos con los ajustes generales de WordPress. Dice http://localhost, http://localhost, ok. Entonces lo que tienen que hacer, si van a cambiar de hosting y nombre de dominio, es una vez que hayan hecho todos los pasos para el cambio de hosting, tienen que actualizar su nombre de dominio en su instalación vieja de WordPress, porque acá si están trasladando mi primer WordPress.com a otro hosting y en ese hosting se va a llamar mi segundo WordPress, acá en sitio URL les va a figurar http miprimerwordpress.com o www.miprimerwordpress.com si es que han registrado ese nombre de dominio con las 3 Ws. Porque como saben, se puede registrar sin las 3 Ws. Entonces, lo que tienen que hacer es acceder, estildar esta tabla y darle a cambiar, al botón cambiar aquí abajo. Le dan al botón cambiar y como ven les va a aparecer esto. Y aquí donde figuraría, por ejemplo, acá nos aparece localhost, pero en su caso, como decimos, es, por ejemplo, mi primer wordpress.com. Eso figuraría
su dominio viejo, mi primer WordPress.com. Y ustedes ahora van a tener un nuevo nombre de dominio. Lo que tienen que hacer es borrar aquí esto y colocar su nuevo nombre de dominio. O sea, mi segundo WordPress.com, como en el ejemplo que acabamos de dar. Y le dan a continuar. En este caso yo no le voy a dar a continuar porque se me va a... Vamos a darle a continuar para que ustedes vean. Y cuando actualice la página ya, le damos a continuar. Como ven, ha cambiado. Y ahora acá en nuestro WordPress vamos a tener un problema, perdón. Cuando le demos a actualizar. Fíjense, ahora va a dar un error. Exactamente, eso era lo que quería mostrarles. Cuando ustedes cambien en este site URL, cuando cambien su nombre de dominio, ok, cuando cambien su nombre de dominio, eh, lo que están cambiando es la dirección del sitio, pero no la dirección de WordPress. Entonces, y solo entonces, tienen que ingresar a la administración. La administración no va a cambiar. La administración no va a cambiar, pero el sitio se va a ver como lo estábamos viendo recién. Sin todos los CSS. Se van a ver todos los textos, todo así lo van a ver, pero sin el CSS. ¿Por qué? Porque como pueden ver, lo que cambió es, si le damos a actualizar acá, lo que cambia es la dirección de arriba del WordPress URL. Eso es site URL. Ahí está, ¿ven? Como ven, acá tenemos mi nuevo dominio.com. ¿Ok? Esto es lo que hacen mucho y es el error que van a ver ahora. Pero vamos a suponer que esa dirección es la que aparecía en su instalación vieja. ¿Estamos? Vamos a suponer que así se veía. Ustedes cuando hicieron todo el cambio, ahora nos va a dar un error. Les pido paciencia. Ahí está. Ustedes cuando hicieron el cambio cargaron la base de datos, ¿no es cierto? Y les dije que si tienen el mismo dominio, lo único que tienen que hacer es actualizar los datos que se necesitan para conectar con la base de datos en WordPress config. Pero en cambio, si van a cambiar de hosting y nombre de dominio, tienen que actualizar el WordPress config para conectar con la base de datos, pero también tienen que actualizar el nombre de dominio en su WordPress. Entonces, aquí en la base de datos, cuando ustedes importen las tablas a la base de datos que crearon, van a ir a Options, van a ir a Option, a la tabla de opción, a la pestaña examinar y van a ver su viejo dominio acá donde dice site URL, van a ver su viejo dominio, mi viejo dominio.com. Eso tienen que editarlo por su nuevo dominio. Entonces reemplazan mi viejo dominio.com por el nombre de dominio nuevo que le van a dar a su sitio o que tiene su sitio ahora. En mi caso, vamos a suponer que mi dominio es localhost, mi nuevo dominio. Me estoy pasando de mi viejo dominio.com a un dominio que se llama localhost. En realidad sería de mi viejo dominio.com, me estoy pasando a mi nuevo dominio.com. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es damos continuar. Y como ven ya se actualizó al nuevo dominio, localhost en este caso. Entonces ahora cuando yo acceda al dominio localhost, si yo accedo digamos a mi sitio a través de mi nuevo dominio localhost, se va a ver de la siguiente forma. Yo accedo al localhost y como pueden ver lo que cambió es la dirección del WordPress, no la del sitio. La del sitio es la que tienen que modificar ahora. Ven, el sitio ahora no dice que no se puede ver porque nos lleva